Ya, comenzamos, jóvenes. Vamos entonces a voy a hacer un nuevo proyecto acá, que le voy a llamar por ustedes sección, ¿cuál es? 8, y el programita, programación orientada a objetos. ¿Les parece o no? Ya. Vamos a tratar de hacer el primer ejemplo de programación orientada a objetos, por ende vamos a generar un paquete llamado, en minúscula, primeros, códigos orientados a objetos. ¿Les parece o no? Ya. Para colocar ahí los primeros ejemplitos. Lo otro, nos vamos a... Espérate, déjame ahí. Ya. Vamos a usar o nos vamos a basar en qué cosa. En esto. Otra cosa que tienen que recordar, o sí, y no se les puede olvidar, jóvenes, es esto. La regla de oro, llamémosla así, que aplica a permitir modelar de manera correcta lo que es un programa orientado a objetos, ¿sí? Lo podemos resumir en que siempre tiene que haber una clase. ¿Para qué? Para fabricar instancias o, dicho de otra forma, objetos, y luego entre estos objetos mensajes. ¿Les queda todo claro? ¿Sí? Ya. Ahora, vamos entonces a tratar de hacer eso, ¿sí? A similitud del ejemplo que tenemos en el PDF. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer acá? Voy a cerrar los demás códigos. Ya. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Una clase? Ya. Dado que esa clase pretende modelar el problema de que se me perdió acá. Exacto. ¿Qué objeto identificamos acá, Jaime? Circunferencia. Mira, ¿qué dice? Identificar él o los objetos del problema. Se sugiere pensar en primera persona. O sea, creerse el objeto. Jaime, tú me vas a ayudar. ¿Qué te tienes que creer? Una circunferencia. Tú eres una circunferencia. ¿Qué significa eso? Que tengo área y perimetro. Mentira. Porque antes, para nacer como circunferencia, tratemos de pensar. Miren a Jaime. Él es una circunferencia. De hecho, voy a ir a pizarra, no lo puedo hacer ahí, pero lo hacemos acá. Este es Jaime. ¿Qué tiene ahí? Vale. Exacto. Eso es su intimidad. Eso te define como... No, circunferencia. Porque hay algo, esto, él, etcétera, que si, que se define como circunferencia, él parece circunferencia, esto parece circunferencia. No, pero lo clave acá es que toda circunferencia posee un radio. O sea, el tener un radio específico significa ser una circunferencia. O sea, para hacer una circunferencia, lo primero que te tienen que colocar, esa parte privada, íntima, importantísima, es el radio. ¿Me siguen o no? En su definición más simple. Entonces, si todos entienden por eso fue el ejercicio de antes. Jóvenes, ¿qué hacemos acá? Primero le tenemos que dar la identidad a la clase. La identidad de una clase, así como el nombre del método te refleja lo que hace el método y la identidad del método es por el nombre, la identidad de la clase refleja lo que hace la clase, lo que fabrica la clase. ¿Qué va a fabricar la clase circunferencia? Juanito. Un radio. No. ¿Qué va a fabricar la clase circunferencia? El nombre lo está diciendo. Ahora, íntimamente, para hacer una circunferencia, ¿qué necesitamos? Un radio, pero eso es más íntimamente que la parte privada, ¿me siguen o no? Pero la fábrica se va a llamar porque va a ser circunferencita. ¿Me siguen, no es cierto? Un ejemplo de ellas, ¿quién le va a quitar la virginidad a la fábrica circunferencia? Jaime. Porque Jaime va a ser la primera circunferencia que sale de la clase
circunferencia. Y que de manera oculta, privada, va a tener un campo que es el radio. Porque sin radio no es así de simple. ¿Me siguen, no es cierto? Ya. Entonces, ¿cómo se llama la clase, Juanito? ¿Y qué fabrica Luciano? Circunferencia. Ya. Entonces, ¿lleva public static void main, José? No, porque lo único que va a hacer esta clase es súper redundante. ¿Qué va a hacer Jim? ¿Qué va a fabricar? Una circunferencia. O, según las veces que lo usemos a la clase, a esta fabrica varias circunferencias. Ya. Entonces, le doy a finalizar. ¿Todos me siguen? Sí. Ya. Y ¿qué podemos acá? Colocar los famosos atributos. Y más abajo, esto es por orden, no es que sea necesariamente obligatorio. Ustedes pueden colocar los métodos en cualquier lugar y los atributos también. Ya. Entonces, ¿cuál es el atributo primero que deberíamos escribir, Jaime? Radio. Radio. ¿De qué tipo? ¿Enterito? ¿Short? ¿Long? ¿Doble? ¿Float? Float, porque el radio puede ser entero o puede ser decimal. ¿Me siguen, no es cierto? Ya, Felipe. Private, public, protected. Private, porque hay que protegerlo. Porque sin eso no somos circunferencia. ¿Sí o no? Ya, entonces, private. Y acá, float. Y, ya Jaime, lúzcase. Radio. Radio. ¿Me siguen o no? Ya. Según el PDF, acá hay un método que se llama toma una variable o un parámetro R y lo único que hace ese R lo coloca ¿dónde? De hecho, voy a hacer lo que ustedes nunca hacen, copy paste, y que voy a hacer acá. Vamos a ordenar acá un poco. Pregunto, Jaime, ¿este método te permite tener un radio específico? No. Carlos, ¿qué dice? Sí. Christopher, ¿qué dice? Sí. O sea, ¿no apoyan a Jaime? ¿No te tiene una pregunta, o sea, algún valor? Pregunté, ¿ese método fija radio que cuando le coloco acá un valor permite darle a ese radio un valor específico? Tú me dijiste que no. ¿Y ahora? Ahora sí. Ya. Todos me siguen, ¿no es cierto? Ya. Y quiero que entiendan. Entonces, pregunto, José, de atrás y fuerte para que quede grabado. ¿Este método te permite, sí o no, José? Sí. ¿Apoyan a José? ¿Nadie apoya a José? Sí. Sí. Ese método permite tener un radio específico cuando se usa. Por ende, ese método permite crear cualquier circunferencia con ese radio específico. ¿Me siguen o no? Felipe, ¿se entiende? Ya. Entonces, bajo esa premisa, este método está construyendo circunferencias específicas. De hecho, lo vamos a probar. Mira, voy a acá codificar otra clase que va a probar la clase anterior, que va a testear la clase anterior. Por ende, señor Carlos, ¿le podré llamar test circunferencia? O, si a Daniela no le gusta, ¿le podré llamar usa circunferencia? O prueba circunferencia. Cualquiera de esos nombres, pero no le puedo llamar Eduardín. No, porque Eduardín debería ser una clase que fabrica Eduardiños. Pero esa clase fabrica Eduardiños, no. Pero quiero que entiendan más o menos que la identidad tiene que ser en relación directa con lo que fabrica la clase. ¿Me siguen? Ya. Entonces, ya, Daniela, ¿valida ese nombre? Ya. ¿Llevará Daphne public static void main? Sí. Sí, porque esta clase va a probar la anterior.
Por ende, debe ejecutarse ese método. Acuérdense que estamos haciendo aplicaciones de consola. ¿Y eso qué significa? Que parten por la clase que contenga el método main. Y en alguna parte tienen que, la montonera de clases que estamos desarrollando tienen que partir por una, la ejecución. Ya, entonces colocamos esto. Ya. Entonces, tenemos acá dos clases, ¿sí o no? Voy a tratar de colocarlo. Espérate, ahí. Ya. De hecho, quería al revés, pero. Ya. Ahí. No. Estamos peleando un poco con el IDE. Ya, no importa. Acá tenemos la fábrica que se llama circunferencia. Y acá tenemos la clase que me fabrica, que usa la fábrica para crear una circunferencia. Lo vamos a probar. Ya, dadme. Díganme dos compañeros que tengan cara, rostro de circunferencia. Su carita sea redondita. Con dos cosas. Ya. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer acá. Control C. Control V. José 1. José 1. Y vamos a colocar new. Y luego control C, control V, José 2. ¿Cuántos objetos creé? 2. ¿Cuál fue la fábrica? Circunferencia. Y José 1 y José 2 son dos instancias distintas. Pero José 1, Jaime, ¿es una circunferencia? Sí. Por ende, ¿tiene un radio? Sí. José 2 es otra circunferencia. Por ende, ¿tiene también un radio? Sí. ¿Serán iguales? No sé. No. Cada uno tiene su intimidad. Y el radio podrá ser más chico, más grande o igual. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Ya. Entonces, quiero que entiendan. Jaime, ¿qué está haciendo este método? Está construyendo una... Ya. Y, desafortunadamente, miren a José 1 y José 2. Nacieron deformes. ¿Por qué? Porque el radio de ellos tiene tamaño. ¿Qué tamaño tiene, Carlos? No sé, asignado. Por ende, ¿qué tamaño tiene? 0. Ya. Lo siento, chiquillos. Su intimidad, 0. ¿Me siguen? Ya. Mejor construyámoslo de manera correcta. Ya. José 1, su mejor amigo. ¿Quién es José 1? Ya, usted elija a su mejor amigo, rápido. Por favor, juegue rápido. Ya, Jam. Quiero que se fijen. Acá la clase circunferencia creó a José 1, pero José 1 salió deforme. ¿Por qué? Porque su radio tiene 0. Entonces le pedimos ayuda a Jim. Mira, punto. ¿A qué método voy a llamar? Ya, Jim, usted que conoce a José 1, diga, ¿de qué tamaño es su radio? Rápido, por favor. Ya. Y ahora, ¿conoce a José 2? ¿Quién es José 2? Acá. Ya. Y en el caso de lo mismo, quiero que presten mucha atención. José 2. Punto. Nuevamente, fijar radio. Ya, Jim, ¿de qué tamaño? 99. Ya. Quiero que entiendan. ¿Le quitamos lo deforme? Sí. ¿Por qué? Porque le colocamos un radio específico. Sí. Digamos que en la línea 7, en la línea 10, recién José 1 y José 2, perdón, en la línea 7 recién José 1 pasó a ser una circunferencia propiamente tal. ¿Por qué? Porque tiene radio. Y en la línea 10, José 2 pasó a ser una circunferencia propiamente tal. Porque tiene radio. O sea, Pablo, ¿cuál es el método clave que nos permite construir de manera correcta circunferencia? El fijar radio. ¿Todos me entienden? Sí. Ya. El fijar radio construye circunferencia. Desafortunadamente, ese método va a pasar al olvido. O afortunadamente, como quieran verlo. Porque Java nos permite usar un método específico para construir.
y que son los llamados constructores. Y atención, los métodos constructores se llaman igual que la clase. No devuelven nada, no se le coloca la etiqueta void. Y pueden estar sobrecargados, que es algo que vamos a ver inmediatamente. Lo que acabo de decir, si ustedes van a la punta en Word y se fijan, ¿qué son los constructores? Son métodos cuyo nombre es el mismo de la clase con la cual están asociados. Además, admiten sobrecarga, que es lo que vamos a ver enseguida. Pero acá, importante, Alexis, no tienen valor de retorno. No devuelven nada, pero no se les coloca void. ¿Sí? ¿Y qué realiza un constructor? Como el nombre lo dice, construye. O sea, en este caso, mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir acá al código y vamos a modificar la fábrica. ¿Cuál es la fábrica? Y la vamos a hacer con todo lo que nos permite Java. Mira, voy a copiar todo esto. Voy a replicar acá lo siguiente. Se llama la clase. ¿Cómo? Control C. Miren lo que voy a hacer acá. Control V. ¿Creo un método de circunferencia? ¿Se llama igual que la clase? Por ende es un constructor. Pero los constructores no devuelven nada. Y no se les coloca la etiqueta void. Por ende, eso se va. ¿Me siguen o no? ¿Qué hace el constructor? Realiza normalmente tareas de inicialización o cualquier cosa que signifique construir. En este caso, construir una circunferencia significa tener un radio. O sea, cualquier cosa que significa asignar un valor al radio es construir una circunferencia. ¿Me siguen? Ya, entonces, señor Christopher, ¿la visibilidad del método constructor será pública o privada? Pública, porque tú lo tienes que poder usar. Vamos a construir una montonera de circunferencia según necesidad. ¿Podría ser privada? No es que no se pueda codificar, pero no hay una razón de ser de fondo acá. Sería como, tú ubicas, no sé, la empresa Lenovo. Si fuera privada, tú no podrías tener estos computadores que están acá. ¿Por qué? Porque tú no podrías acceder a sus productos, que es los que salen de la fábrica Lenovo. Entonces Lenovo tiene que ser pública para que nos entregue, nos venda, qué sé yo, estos notebooks. ¿Me siguen, no es cierto? En una de esas puede haber una empresa privada del ejército y que no nos llegue su dispositivo a nosotros, pero ya eso es lo más común. No, lo más común va a ser que la fábrica sea pública. ¿Me siguen, no es cierto? Ya, sigamos. Entonces, ¿qué colocó acá, Jaime? ¿Público o private? Público. Juanito, bueno, como el constructor circunferencia no devuelve nada, le debo colocar void, ¿verdad? Sí. ¿Qué le debo colocar? Nada. Ya. Daniela. Fuerte. Ahí, ya. Entonces, ¿me siguen, no es cierto? ¿Sí o no, chiquillos? Sí. Jim, famoso Jim. ¿Qué hace este método? ¿En otras palabras? Ya. ¿Y qué hace este otro método? ¿En otras palabras? Ya. ¿Habrá una redundancia? ¿Habrá algún método que aserrucha a otro método, que hace la tarea de otro método? Déjenlo a él. Fuerte sí, para que quede grabado. A ver, ¿qué hace el primer método de la 9 a la 10? ¿Qué hace el otro método de la 11 a la 12? ¿Habrá algún método que le aserrucha el piso a otro método? ¿Habrá algún método que hace la misma pega que otro método? Déjenlo a él. ¿Cuál? ¿Qué quieren ustedes? ¿Cuál es el método que nació para construir? El constructor. Nos permite Java. Su misión es construir. ¿Cuál es el método que nosotros creamos para duplicar la pega, para hacerla 2 veces, sin necesidad? Fija radio. Por ende, ¿cuál es el que aserrucha el piso al otro? No estamos entendiendo. Fijar radio es el que está aserruchando la pega, porque el constructor nació por cosa de Java, con la facilidad, inherentemente. ¿Qué hace el constructor? Porque el nombre lo dice. Construye. ¿Qué hace fijar radio? Construye. Pero ¿quién codificó fijar radio? Hacía manito. Uno. Por ende, Jim, ¿cuál es el que le aserrucha la pega? Fijar radio. Por ende, ¿cuál eliminamos? Borramos. Carlos.
Fijar radio. Fijar radio. ¿Porque está malo? No. Porque tu jefe, ¿va a aceptar que tú invites a otro personaje que haga la tarea del jefe? No. Ya. Entonces, borramos eso. Jean, ¿se entiende o no? ¿Todos se entienden? Ya. Importante. El constructor tiene el mismo nombre que la clase. No devuelve nada. Por ende, Jean, ¿qué le borro? Bien. ¿Escuchó, Juan? Ya. El constructor no devuelve nada, realiza tareas de construcción, normalmente va a ser inicializar, pero podría ser otra cosa, cualquier cosa inherente al problema enunciado y que signifique construir, debería ir ¿dónde? Dentro del constructor. Y en esto quiero ser bien redundante. ¿Por qué? Porque hay algunos personajes X que la tarea de construcción la colocan en los sets, porque asignan. ¿Y el constructor acá está asignando? ¿Cómo que no? O sea, sí. Sí, hay mito, no destinha. El constructor está asignando. Y alguien por ahí ustedes van a encontrar en internet que de repente en un set hace esto mismo. Pero va a ser la misma tarea duplicada. ¿Eso tiene razón de ser? No. Cuidado con llenarse con set. Acá la cosa es bastante, después lo vamos a ver con más detalle. Pero la cosa es, yo con un método set, para que ustedes lo entiendan, le pido ayuda a Carlos. Ya, háceme, Carlitos, un método set que asigne el radio. Asignar. Que se llame set, tal cual. Te lo voy a colocar fácil ahí, radio. Ya. ¿Qué más? Radio, recibe un float también. Y adentro haría lo mismo. Ya. ¿A qué método que yo haya borrado recién se parece? Obviamente acá me va a faltar ¿qué cosa? El void. Ya. ¿A qué método, Jean, Juanito, se parece que yo haya borrado? Al fijar radio. El fijar radio era un set. ¿Me siguen o no? Y tú vas a encontrar en internet que hacen eso. Pero quiero que medites profundamente. ¿Hay una tarea redundante? ¿Qué está haciendo ese set? ¿Está construyendo? Sí. ¿Y qué está haciendo el constructor? ¿Está construyendo? Sí. Entonces, ¿cuál método está de más en este caso particular? Ya, si tú encuentras en internet, sale ese método y porque sale el otro, tú vas a considerar que está bueno, te va a compilar, se va a ejecutar, pero el modelamiento está errado. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ya. Entonces, Juanito, ¿cuál borró? El radio Líneas. 14 a 17. Bien. Ya. Medio aplauso. Ya, sigamos entonces. Chicos, importante, el constructor se llama igual que la clase, realiza tareas normalmente de inicialización que significan construcción, pero podría haber otra tarea que no sea inicializar y que signifique construcción. Cualquier tarea de construcción debería ir dentro de ¿qué método? Constructor, así de simple. Y cualquier tarea que sea de inicializar, pero que no sea de un constructor, en otro método, como el set que recién colocamos. ¿Me siguen o no? Ya, otra cosa. ¿Por qué es tan relevante la cosa de los constructores? Porque los constructores se llaman de manera automática cuando se crea una instancia. Los constructores se llaman de manera automática cuando se crea una instancia. Pregunto. Ese es un método. Y mira lo que voy a hacer acá. ¿Por qué este me está marcando error? Porque lo borré fija radio. Pero ahora voy a colocar acá el 100 de José 1 y el 99. Acuérdense que esto lo estoy grabando, chicos, así que me interesa que presten más atención que tipearlo ustedes. Ya. ¿Qué pasa ahí? Cosa tan importante. Ya. Daniela, elígeme a alguien de curso. Radio, por favor. Felipe. Miren a Felipe. Que se está quedando dormido un poco Felipe. Felipe va a despertar. Ya, miren a Felipe. Felipe, ¿piensa? Sí. Si viene un neurólogo y les dice a ustedes, Felipe, el que piensa, es el cerebro, la cabeza de Felipe es el que piensa.
¿Hay alguna contradicción con lo primero que dije? No. ¿Está siendo más específico el neurólogo? Sí. Así de simple. Si yo digo Felipe piensa, ¿me cree? Verdadero. Ahora, ¿qué parte de Felipe es la que piensa? La cabeza, por decirlo de alguna forma. Quiero que presten mucha atención. Acá, mira, de aquí a la izquierda, la clase circunferencia me fabrica ¿qué circunferencita? José 1. ¿Qué parte específica de la clase circunferencia es la que me fabricó a José 1? ¿Y se llama? Volvemos. Ya, José 1 le quitó, fue lo primero que salió de la fábrica. La clase circunferencia me creó a la circunferencita José 2. Pablo, ¿qué parte específica de la clase circunferencia me creó a la circunferencita José 2? ¿Qué parte? El método constructor circunferencia. O sea, dicho de otra forma, de aquí para acá estoy hablando del neurólogo y de aquí para acá estamos hablando más genérico. ¿Me siguen o no? ¿Pero hay alguna contradicción? Si yo digo la clase me construyó a la circunferencia, ¿está correcto? Si yo digo el método constructor que se llama circunferencia me construyó a la circunferencia, ¿está correcto? ¿Hay alguna contradicción? Simplemente lo último es más específico, es saber. ¿Me siguen o no? Sí. ¿Queda claro lo que es un constructor? Sí. Ya. ¿Qué más? Mira. Dice acá que los constructores admiten sobrecarga. ¿Qué es la sobrecarga? Es, la capacidad de volver a definir otro método con el mismo nombre. Si ustedes se fijan en el PCIN, cuando creaban varios métodos con el mismo nombre, ¿te daba error? Sí, porque te decía que el método estaba duplicado. Una cosa de las propiedades de la programación orientada a objetos es lo siguiente. Tú puedes definir un método suma que reciba 2 enteros y más abajo otro método suma que reciba 2 float y más abajo otro método suma que reciba 2 dobles. Eso se llama que el método suma en este caso estaría sobrecargado, porque según los argumentos va a operar como la primera definición, como la segunda o como la tercera. ¿Me siguen o no? Esa característica de sobrecargar el método la vamos a aplicar enseguida. Al constructor. No, pero es una cosa de lenguaje de programación orientado a objetos. Mira, ¿qué significa eso? Vamos a la fábrica. ¿Cuál es la fábrica? Vamos a sobrecargar este constructor. Ya. Y Jim, elija a alguien del curso que tenga cara de falla. Rápido, sí. Ya, Jim. Probemos con Jim. Mira, quiero que presten mucha atención. O me retracté, voy a usar a Alexis. Mira, control C, control V, y acá viene Alexis. Pero fíjense lo que voy a hacer acá. Acá, la clase circunferencia me construye a José 1. ¿Sí o no? Específicamente, ¿qué parte de la clase? El método constructor. Y le da su atributo privado 100. ¿Sí o no? La clase circunferencia me construye a José 2. ¿Qué parte específica de la clase? El constructor. Y le da el atributo. Y Alexis, lo siento Alexis, usted salió disminuido. ¿Por qué? Acá se llama al constructor. ¿Pero a qué constructor? Al que no recibe nada. Y su intimidad quedó ¿de qué tamaño, Alexis? 0. Lo siento. ¿Me siguen, no es cierto? Eso es la sobrecarga. En ese caso se dice que el constructor está sobrecargado. Según los argumentos. ¿Se entiende, no? Y ahí tú tienes que empezar a jugar claramente con lo que está atacando en el problema, está haciendo en el problema. Acá no es que yo te obligue siempre a sobrecargar. Esta cosa de sobrecarga se aplica a los métodos de Java. El constructor es un método, por ende se puede sobrecargar.
Cuando yo te dije del método suma en Java, qué sé yo, los que han hecho para la Solecre 1, ¿son métodos? Por ende se pueden sobrecargar. Cualquier método en Java se puede sobrecargar. ¿Me siguen o no? Sí. ¿Les queda claro alguna duda, muchachos? Dime. Es bueno que esté sobrecargado. Va a depender del contexto del problema. Acá, digamos que estoy validando para cuando viene Alexis, que tiene su atributo disminuido y funcione. ¿Me siguen, no es cierto? O te reconozca con ese atributo 0, por decirlo de alguna forma. Pero va a depender del contexto del problema. Puede que en algún contexto tú no tengas que sobrecargar. Acá lo di como ejemplo nomás. Eso no tiene que ver con la modularización. ¿Con qué? Con la modularización. No, acá no estamos en modularización. Es cuando ustedes vieron hasta la Solecne 1, el diseño, la creación de distintos métodos, estaban viendo la cosa de módulos funcionales, donde cada tarea la especifican en distintos métodos. Acá no nos vamos a concentrar, lo he dicho varias veces, en las tareas solamente. Nos vamos a concentrar en, Juan, datos y métodos. Y en eso estamos hablando de un objeto. Entonces, la modularización va en términos de algo más grande, que va a ser la clase. Tenemos una clase que hace esto, otra clase que hace esto otro, etc. ¿Me siguen, no es cierto? Profe, entonces en ese constructor nosotros podríamos definir la variable como entero o... Lo defines como tú, pero acuérdate que va en íntima relación. Si tú ves que el gatito tiene 4 patas, bueno, acá le tendrás que dar 4 argumentos por el largo de cada pata, por inventar un ejemplo. Entonces va a depender mucho del modelo de objeto que tú entiendas, cómo tú lo quieres modelar. ¿Estamos o no? Ya. Entonces, ¿queda claro lo que es un constructor? Sí. ¿Qué hace el constructor? Ya. Algo que se me fue en la otra clase porque hicimos otros ejemplos más sofisticados, pero ustedes sacaron premiado y esto es importante. Fíjense lo que voy a hacer acá. Temporalmente vamos a inhabilitar a José 1 y José 2 y vamos a dejar solamente a Alexis. Ya, todos se dieron cuenta que acá, de hecho esto también lo voy a inhabilitar. Hay un constructor para que nazca Alexis. ¿Sí o no? ¿Todos lo ven? Ya. Y ahora, señorita Daniela, ¿hay un constructor para que nazca Alexis? No. ¿Alguien apoya a Daniela? No, yo no lo voy a. Mal hecho. La tienes que apoyar. ¿Por qué? Porque quérase o no, ustedes, y esto es una exclusividad, porque la otra sección se me fue ese detalle. Siempre en Java tú trabajas con constructores. ¿Lo hagas o no? Lo que pasa es que acá está el constructor por defecto, que es un constructor que te genera el compilador. Y te lo voy a mostrar. No, espérate, no en la línea de comentarios, eso, ahora sí. Eso que acabo de ahí codificar, señor Carlos, ¿será el constructor por defecto? Me parece que sí. No, porque ese constructor, ¿quién lo escribió? Yo. Y desde el momento que lo escribo, estoy haciendo mi propio constructor que inhabilita el constructor por defecto. ¿Me siguen o no? Sí. Pero, señor José 2, cuando borro ese constructor, ¿hay constructor? Sí, el profesor. Sí, el por defecto, que tiene ese código que borré, pero eso lo tiene internamente. Pero desde el momento que yo lo codifico, que en este caso lo codifiqué idéntico al por defecto, ¿se entiende, no es cierto? Pero desde el momento que yo lo codifico ya no es el por defecto, es el que yo creo según necesidad del problema. Pero, de manera invisible, si lo quieren ver así, ese constructor que borré es el que trae Java. Por eso es que cuando tú creas cualquier instancia, adivina, estás llamando o sí al método constructor. Ya sea el que viene por defecto, o ya sea el que escribes tú y al hacerlo tú, inhabilitas el por defecto. Que claramente es mucho mejor que lo hagas tú, porque va
a permitirte modelar una solución más específica para el problema. ¿Me siguen o no? Sí. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, Carlos, ¿hay constructor? Sí. ¿Cuál? Constructor por defecto. ¿Está el constructor por defecto, Daniela? No. ¿Y cuál constructor está? El que uno hizo. Y ahora, Juanito. No me sale. Listo, ahí. ¿Hay constructor en la clase? Sí. ¿Cuál? El por defecto. O sea, o sí siempre hay constructor. ¿Me siguen, no es cierto? Adivinen. Y esto viene de extra para ustedes. ¿Hemos trabajado con herencia? Te dijo que sí. Pero no me digas que yo, sino que... A ver, ¿hemos trabajado con herencia? Sí. No lo saben, pero hemos trabajado con herencia. Y pasa algo similar a lo que hemos visto acá. Y que después lo vamos a ver con más detalle. Porque no hay Java sin herencia. Que ustedes no lo sepan, ese es otro cuento. Es como, por ejemplo, ¿han trabajado con constructores? Sí. Sí. Aunque lo sepan o no, siempre hay constructores. Ahora la diferencia es que tú vas a empezar a tomar el control de cómo usar un constructor. ¿Me sigues, no es cierto? ¿Sí o no? Felipe, ¿alguna duda? Grite ahora, ¿no? Ya. ¿José? ¿Tabde? ¿No? Ya. Entonces, ya tratemos de modelar en términos del problema. ¿Necesitamos a todas estas circunferencias? Para resolver el problema de calcular el área y el perímetro de una circunferencia, ¿necesitamos todas esas? No, solo una, ¿no es cierto? Ya. Entonces, Jean, elija a quién nos va a permitir resolver el problema. ¿José 1, José 2 o Alexis? Alexis. Ya. Entonces, ¿a quién matamos? A los José. Ahora, ¿dejamos este constructor original, sí o no? Pregunto, ¿sí o no? Sí. Ya. ¿Por qué, Jaime? Porque ese constructor permite, teniendo un valor del radio, crear cualquier circunferencia, ¿sí o no? Y para encontrar el área y el perímetro de una circunferencia, ¿necesitamos crear una circunferencia? Sí. Ya. Perfecto. Entonces, voy a grabar acá, ¿sí? Señorita... No. Alexis, ¿se resolvió el problema? ¿Qué falta? Falta el perímetro. ¿Y? El área. Y el área. Entonces hagamos eso. Y Alexis, usted me va a ayudar acá. Mira, ¿dónde vamos a colocar ese método? ¿En la fábrica o en la clase que me prueba a la fábrica? Acá se me olvidó ya. Démosle un valor de su intimidad, Carlos, para Alexis. ¿Cuánto? No, ya. A ver, algo un poquito más grande. 0.5. ¿Puede ser? Ya. Nos está dando error. ¿Qué error nos está dando? Por defecto, ¿este número es float o doble? Y el constructor, ¿qué está recibiendo? Por ende, Alexis, ¿cómo lo arreglo? Gracias, Alexis. Ya. ¿Me siguen, no es cierto? Ya. Alexis muta de vez en cuando. Ya. Sigamos entonces. ¿Ahí estamos bien o no? ¿Se fue el error? Sí. ¿Y esa X, Alexis? Antes. Bien, ya. ¿Le volvió la voz de varón? Ya. Sigamos entonces. Tenemos que hacer el método área, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ponga mucha atención, Alexis. Public float área float radio y acá retorno. Acuérdense que la fórmula es pi por el radio al cuadrado, ¿no es cierto? Ya, en el PDF se define una constante arriba y se usa. ¿Me siguen, no es cierto? Bueno, yo no lo voy a hacer así y lo voy a hacer directamente por una cosa de comodidad. Mat. Ahí están, esa es una clase y acá posee todos los atributos y métodos y voy a buscar el atributo PI. ¿Me siguen, no es cierto? Porque mat es una clase, por ende posee, las clases fabrican objetos. Por ende, ¿qué poseen, señor
Juanito, las clases, ¿qué poseen? Carlitos, Daniela, les doy permiso para que entienda este joven. Ya. A ver, ¿se entiende, no es cierto? Porque acá vamos a repetir hasta final de semestre. Toda clase posee atributos y métodos. ¿Y los objetos, Juan? Atributos y métodos. ¿Y las clases? Las clases, Daniela, por favor, ¿me ayuda? objetos. Sí, fabrican objetos, pero ¿una clase posee atributos y métodos? Sí. ¿Un objeto posee atributos y métodos? Sí. No se te puede olvidar eso. Ya. Entonces, PI, ¿qué es Jim? ¿Un atributo o un método? ¿Un método? No. Es un atributo. ¿Y qué valor tiene? 3,14, 15, etcétera. ¿Me siguen, no es cierto? Ya. Entonces, eso lo tengo que multiplicar por el radio al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, hago esto, mat.pow, y esto sería radio, coma 2. Carlos, ¿estará bien hacer eso? Puede ser más simple. Puede ser más simple o mucho más simple. Ya, dime cómo. ¿Borro? Claro, borrar y escribir radio por radio. ¿Todos entienden el tremendo algoritmo de Carlos? ¿Cómo que no? ¿Qué hace R por R? Ya. ¿Qué prefieres tú hacer? Radio por radio. Disculpen. ¿Qué prefieres hacer? ¿Radio por radio o lo que yo estaba haciendo delante? ¿Qué es más simple? ¿Y qué es extremadamente más simple? Radio por radio. ¿Me siguen, no es cierto? Ya. Eso lo hemos visto. Pero dice acá, mira. ¿Cuál campo nos encontró? ¿Es esto con mayúscula? ¿Ahí sí? Pero sale un error. ¿Y cuál es el error? Discrepancia de tipos. Porque toca que lo que devuelve esto es un doble. Y esto devuelve un float. ¿Cómo lo arreglo? Con una simple máscara. O cas. ¿Qué hago? ¿Eso? ¿O eso? El primero. ¿Me siguen, no es cierto? Ya. Entonces, señorita Daniela, este método, calcular área, ¿estaría bien codificado? ¿No tendría errores? Y déjame terminar para que lo pienses. Por ejemplo, acá yo podría mandar un mensaje, control barra espaciadora, el área de Alexis es 2 puntos más, y acá coloco, lo voy a hacer, sí, Alexis, y fíjense ahí, punto, área, y acá le coloco su intimidad que sería 0.5F, y lo podemos ejecutar. Vamos a guardar esto. Todavía me está mostrando un error, veamos cuál es el error. Área, me parece que área, espérate, veamos primero el error acá. ¿Por qué me está reclamando crear área con float en tipo circunferencia? Y en la clase o tipo circunferencia está el área. Algo escribí o hice mal, chicos. Float de radio. No había grabado. ¿Se fijaron? Ley, eso es capa 8 del teclado hacia atrás. Que no les ocurra a ustedes en la prueba. Porque fácilmente puedo haberme quedado pegado media hora. Y ahí está el compañero que ve, aunque sepa menos, oye, graba. ¿Se entiende, no? Ya, entonces, decía, señorita Daniela, cuando yo ejecuto eso, me da el área de, una circunferencia que conozca. Ya, le vamos a cambiar la dimensión 0,5, va a quedar feliz Alexis. Miren lo que va a hacer Alexis. 1, te subí el tamaño. ¿Sí? El doble. ¿Para qué? Porque 1 por pi, 1 al cuadrado por pi, ¿cuánto es?
¿Se entiende, no es cierto? Es para hacerlo rápido. Ya, entonces, mira. ¿Por qué hay que colocar el ¿La qué? de nuevo? Si está llamando a Alexis, Para allá voy. Pero a ver, mira. Ejecuto. ¿Se ejecuta? Te da el área. 3,14. O sea, está operativo, compiló, se ejecutó, etc. Daniela, ¿está de acuerdo con eso? Sí. ¿Carlos? Sí. ¿José? Ya. Pero acá el profesor, cuando corrija sus pruebas, va a colocar esto. Malo. Porque el modelo orientado a objeto no está del todo correcto. Se lo aguanto esta clase. ¿Y por qué? Porque, señor Alexis, ¿con qué intimidad nació? ¿Con qué tamaño? Cuando te construyeron. 0,5. Ya, de hecho lo vamos a modificar acá para que se entienda bien. Listo. ¿Con qué intimidad naciste? Ya. Entonces, ¿por qué cuando te piden el área te colocan una nueva intimidad? ¿Tiene sentido eso? No. O sea, Alexis nació con tamaño íntimo 1. Entonces codifiquemos de manera correcta el método área. Y mira lo que voy a hacer acá. ¿Se fijaron que cambié? Porque este método área, ¿conoce ese radio? Sí. Entonces, lo vuelvo a ejecutar. Esto. Y salió un error, que no sé en dónde, que no se equivoca. Ah, porque hay algo que no cambié. Entonces, cambio esto. Perfecto. Grabo. Y ahora ejecuto. ¿Cuál es la diferencia? Que esto sí está bien codificado de manera orientada a objeto. Porque si Alexis nació con su intimidad, pregunto, ¿qué valor? 1. ¿Después la usa o cada vez que se la cambia? La usa nomás. Ya naciste con eso, tú lo usas. Entonces, cuando te piden el área, y si el área usa esa intimidad, ese valor de radio, oye, tú lo usas nomás. ¿Se fijan que cambia a cuando nos concentramos en el diseño del algoritmo? Acá no estamos concentrando en el diseño del objeto, partiendo por el dato y después por el mecanismo, que en este caso sería el área. ¿Me sigue o no? ¿Queda claro? ¿Seguro? Y si quiero que lo ingrese el usuario. Es que cuando tú construyes a Alexis, le das su intimidad. Y después que Alexis está formadito, tiene su intimidad bien formada, la usa. Pero no me venga, señorita Daphne, que Alexis cada vez se la cambien. Podría ser, sí, pero no tiene mucha razón de ser. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ya? ¿Les quedó claro? ¿Seguro? Ya. Eso es un programa 100% orientado a objetos, en su expresión mínima. Chiquillos, ¿por qué? Mira, volvemos a la regla de oro. Quiero que presten, por favor, mucha atención. ¿Qué tiene que haber? Pregunto, ¿está la clase? Empieza acá y termina acá. ¿Qué hace esa clase? ¿Fabrica? Perfecto. Ahora, ¿está la instancia? Jean, ¿cuál es la instancia? Silencio el curso. ¿Cuál? Línea. Fuerte, que se escuche en la grabación. La 7, ¿cuál es la instancia? No, circunferencia en la clase. ¿Y qué fabrica? Objetitos. O sea, ¿cuál es la instancia, Jaime? Alexis. Ese fue el primer objeto que salió de la clase. Alexis fue quien le quitó ¿a qué clase? A circunferencia. Alexis fue quien echó a andar la fábrica circunferencia. ¿Sí? Salió fallado la primera, pero no importa. Ya, ¿me siguen, no es cierto? Ya. Y ahora, reitero, entonces, está la clase. Chiquillos, está la clase, lo que marqué acá. Y ahora, está la instancia. ¿Y cuál es, Carlos, el mensaje o los mensajes? Dado que lo vimos en la clase pasada, ¿qué es un mensaje? La comunicación entre la comunicación. Ya, pero ¿qué es por debajo un mensaje? ¿Qué es un mensaje? No inventen, chiquillos. ¿De dónde? Del objeto, porque no es cualquier método. Y lo vimos. ¿Eso en qué se traduce?
Señor Carlos, ¿acá hay mensajes? Sí. ¿Cuál? En la línea 8, Alexis.aria. Daniela, José, ¿lo apoyan? Christopher, falta. Medio puntaje en la prueba. ¿Por qué? Los mensajes son métodos que se ejecutan por parte del objeto. ¿Cuál fue el primer método que me permitió tener a la instancia Alexis? ¿Y el constructor es un método? ¿Por ende un mensaje? Sí, ¿y cuál es? Una vez que está hechito, gracias al constructor Alexis, ¿cuál es el otro mensaje que recibe Alexis y se expresa en toda su plenitud, con su intimidad? Aria. O sea, ¿cuántos mensajes recibió o se ejecutaron? ¿Cuáles? El constructor y Aria. ¿Se entiende, no? Claro que acá es más explícito. Esto es un mensaje, digamos, a la vista, ¿sí? Fíjate, todo lo que estoy, no es solamente el parámetro, si recibieron parámetro, es todo, del punto a la derecha. Y este es el otro mensaje. Y cuidado con confundir y decir que ese es el mensaje. Simplemente, todo eso es un mensaje. ¿Por qué? Porque está en la clase. Y este es otro mensaje. Mira, dicho de otra forma, joven Christopher, analizando solamente la clase, ¿qué mensajes reconoce cualquier cosa que sea o salga de la clase de circunferencia? ¿Qué mensajes? Ya, mira, si yo coloco acá, para que vamos a entrar en acción. ¿Quién es amigo de Christopher? ¿Tiene amigos? Ya. Voy a resumirlo. CT, Christopher. Ya, ¿cuál es su intimidad? ¿Usted que dijo todos? Ya, dígame, invente. 100, ya. Ahora, mira. Control C, Control V, y acá viene Jaime. Ya, pregunto, y lo tiene igual que Christopher. Pregunto, CT, Jaime y Alexis, ¿qué mensajes reconocen? El constructor. ¿Y qué otro? Radio no. Mensaje. Mensaje es un método del objeto. El radio es un atributo. Aria. O sea, ahí Alexis, CT y Jaime reconocen la construcción, porque por eso están ahí. Ahí, en la línea 7, ¿llamé al constructor? Sí. ¿En la 9? Sí. ¿En la 10? Sí. Y, aunque no lo he hecho con CT y con Jaime, si yo le envío el mensaje a CT, dame tu área. Si le envío el mensaje a Jaime, dame tu área. ¿Lo reconocen? Sí. Y es súper fácil. Miren. Mira. A ver casi Jaime funciona. Mira, Jaime, punto. ¿Reconoce el mensaje área? Sí. Y reconoce el mensaje equals, hatch, notify. ¿Y por qué? Si cuando lo construyeron, supuestamente no les dieron esa capacidad, esos mensajes, ¿de dónde salió eso? No, no es por defecto. Son heredados. Por ejemplo, cuando construyeron a Christopher, la mamá y el papá, en una noche de pasión, generaron el algoritmo de respirar. Sí. No. Él lo heredó porque sus tatarabuelos lo tenían. Porque el hombre de las cavernas lo tenía. Y ya venía en serie en los genes por herencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Ojo. Pero quizás el color de cabello, quizás el color de los ojos fue más directo del papá. El papá era rubio, nada más, bueno, ya no es. Ya. A ver. ¿Pero me siguen o no? Sí. Es sumamente importante que empiecen a meditar eso, porque eso se va a aplicar después en contexto. Alguien que sabe de verdad orientación a objetos asocia, porque por eso permite resolver prácticamente cualquier problema mientras tú te des cuenta que es un objeto. Cuesta, porque ustedes se acostumbraron a ¿qué? Métodos. ¿Sí? Ya, ¿quedó claro o no? Sí. La cantidad de mensajes que... Si yo a CT le mando el mensaje en chino, tradúceme tal texto, ¿me va a entender CT? No. Pero si yo entro a la fábrica y le codifico ese algoritmo, ese método, ¿me lo va a reconocer? Sí. O si el papá tiene ese método, ¿lo va a heredar y lo va a reconocer? Siempre que el papá te permita usarlo, que es otra cosa. Y ahí vamos jugando con cosas que ocurren en la realidad. Sí. Tú puedes ser hijo de Farcas, y si Farcas no te reconoce, se entiende, ¿no es cierto? Ya, voy a poner pausa acá.